¿Te has parado a pensar qué sería el mundo sin papel? Sí, sin papel. Que las aplicaciones informáticas a la hora de utilizar imprimir no imprimiesen nada. No existiese la opción de imprimir albarán, imprimir factura, un listado de cuentas, saldos de clientes, de proveedores, etc. Hoy día existen lo que le llamamos certificados digitales, con los cuales podemos firmar documentos, tanto oficiales como no oficiales. Pues bien, a partir de ahora te recomiendo que no imprimas nada. Si es posible, mientras se implanta a nivel mundial o internacional la firma digital, la facturación electrónica, etcétera, etcétera, utilices, por ejemplo, el enviar un correo a ese cliente o ese proveedor notificándole de algo, de un pedido o de una compra. Un listado, no lo imprimas. Si es que tienes detrás tuya un montón de archivadores donde únicamente valen para guardar documentos en papel, puedes guardar esos documentos en un disco duro o en el cloud de Belneo, en la nube, donde quieras, que no se pierde, que es totalmente seguro. Acuérdate de que los árboles existen y cada vez tenemos menos árboles y la naturaleza es sabia. Y si no cuidamos la naturaleza, ella tampoco cuidará de nosotros. Por lo tanto, por favor, empieza a no imprimir en papel. Aquí tenemos de nuevo en ejecución Alphasat. En el día de hoy, o mejor dicho, en este vídeo, os voy a demostrar cómo diseñar informes personalizables y cómo hacer uso de ellos para imprimirlos. Sí, imprimirlos en impresora. Y mira que os dije anteriormente de que no imprimieseis, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a enseñar para que sepáis cómo se hace. Pero tened en cuenta que próximamente tal vez, bueno, haga otro pequeño vídeo de cómo utilizar este tipo de informe por otros medios, ¿vale? Bien, voy a pasar a pantalla completa, ¿vale? Aquí tenemos la opción de Alphasat, como dijimos anteriormente, donde tenemos el menú de maestros, las reparaciones y las utilidades, ¿vale? Me voy a basar en el menú de reparaciones, donde aquí podemos ver de nuevo bueno, los registros de prueba que creamos en días anteriores. Voy a editar uno cualquiera de ellos, este que está finalizado, por ejemplo, o este que se está reparando, mejor dicho. Y aquí tenemos dos botones. Un botón de imprimir, que hace uso de la gestión de informes personalizables de Belneo VRP, donde me encuentro que yo tengo disponible para el grupo de usuarios activo, tengo disponible ahora mismo poder previsualizar, imprimir o guardar en PDF estos tres modelos de informes o formatos. Resaltar que aquí en el botón de opciones, voy a pasar al otro lado, aquí en el botón de opciones, tenemos la opción de poder editar el informe que hemos seleccionado, que es este de aquí, o verificar la senda donde se guardarán los informes. Es importante que verifiquéis siempre esta opción de la senda y que se corresponda verdaderamente con una carpeta de vuestro ordenador como usuario. De lo contrario, no se guardaría bien el fichero y daría errores a la hora de imprimir a PDF, por ejemplo. Bien, si yo quiero previsualizar, por ejemplo, el resguardo de avería, que sería el documento que por lógica deberíamos de imprimir cuando un usuario final o un cliente viene a nuestra tienda y por un motivo de avería de un equipo o de un hardware cualquiera, aquí veis, por ejemplo, en este formato, que bueno, es el mismo
es la misma información dividida en dos partes, ¿no? Es decir, dos veces lo mismo. Cuando imprimimos este documento, pues una parte sería para nosotros y una parte como resguardo de avería para el cliente. Aquí veis también, lógicamente, que tiene las distintas partes que pusimos, como 10 líneas de comentarios, donde podemos poner precios o cualquier tipo de comentario. Vale, también tenemos la opción de poder imprimir las condiciones generales, es decir, las condiciones generales son aquellas que pusimos, si os acordáis, en el menú de empresa de la configuración, ¿vale? Que estaba aquí, empresas, configuración de la empresa, y aquí poníamos el texto en el pie de resguardo, ¿vale? Esta información es la que iría impresa en ese tipo de documentos. Vale, también podemos usar el trabajo realizado, es decir, entregarle al cliente un documento distinto, si fuese necesario, donde le indicamos el trabajo realizado. En este caso, pues simplemente no me ha hecho nada, porque esto sería una típica avería de una impresora, ¿no? Vale. También tenemos la posibilidad de automatizar que cuando le demos al botón de resguardos se imprima automáticamente, digamos, un documento por defecto, que en este caso sería la impresión del resguardo de avería. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo está hecho esto directamente desde el editor de Belneo, ¿vale? Voy a salir de aquí y en breve nos vemos. Los informes los podemos diseñar directamente en desarrollo o bien desde aquí, desde el menú de informes personalizables. Me muestra todo el contenido de informes que tenemos disponible dentro de VRP como tal. Si ordeno por identificador, vemos que aquí tengo 3 informes que comienzan por AST, ¿vale? Las iniciales de AST, recordaros que forman parte de AlphaSat. Aquí tengo un documento a modo de resguardo de avería, tengo otro de condiciones generales y tengo otro de trabajo realizado. Si veis aquí en el identificador, por el lado izquierdo, todos comienzan por AST RepDoc. Por eso, a la hora de imprimir un parte de trabajo o algo, en la opción de imprimir, nos aparecerían, digamos, estos 3 documentos. Porque lo que hacemos en desarrollo, que ahora veremos, es buscar todos aquellos documentos que comiencen por AST RepDoc. Si yo entro en este de resguardo de avería, entramos en el diseño del informe. Aquí en el diseño del informe tenemos la parte de observaciones, que no hemos puesto nada, tenemos el identificador como tal, que tiene que ser único, una descripción de ese informe, el código XML que se genera automáticamente, por si queremos copiarlo de un documento a otro, o bien hacer uso del duplicado del informe que hay aquí en el lado derecho del botón de opciones, donde también vemos que podemos exportar e importar a disco este fichero o este informe en formato XML. ¿Con qué funcionalidad o con qué objetivo? Con que podamos posteriormente importarlo o en otro servidor o simplemente tenerlo a modo de copia de seguridad. Los permisos, ¿qué son? Pues son todos aquellos grupos de usuarios que tienen permiso para poder ejecutar este informe. Pero bien, lo importante aquí sería la edición del informe, que como hemos visto anteriormente lo podemos hacer directamente desde aquí o bien desde la opción de ejecución de la opción del informe, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí en las reparaciones y edito uno, yo podría desde aquí, vamos a darle a imprimir primero, vamos a ver, aquí reparaciones, me voy al botón de imprimir y aquí en las opciones yo podría editar ese informe directamente. Aquí tenemos el informe. Este informe, nos vamos aquí al menú de arriba
y teníamos que asignarle un origen de datos. El origen de datos, voy a quitar la pantalla un segundo, pantalla completa, ahora. El origen de datos que está aquí, añadimos un origen de datos con este botón de aquí, con el más, y le tenemos que decir que el origen de datos es de tipo tabla de Bellneo. Le ponemos un identificador cualquiera, le abrimos el rol de comienzo del informe, porque en este caso es un informe sencillo donde únicamente vamos a usar la tabla de Bellneo AST-REPG, ¿de acuerdo? Y le damos a aceptar. Aquí podemos ver también, digamos, la configuración de informe y de página, donde básicamente se trata de poner un nombre al informe, el tipo de informe que es, si es un documento de texto, una etiqueta o un informe, la codificación del fichero, etcétera. Los márgenes que podemos establecer, arriba, abajo, izquierda y derecha, el tamaño del papel y la orientación, si es vertical u horizontal. Hay otras más opciones que ya veremos en otro momento. Las secciones disponibles, si tiene cabecera de página, si tiene cabecera de informe, pie de página. En este caso solamente tenemos puesto pie de página, pero podéis practicar con cualquier otra opción. Y, por ejemplo, vámonos aquí al detalle y agrupamientos. Los detalles, ¿qué son? Pues simplemente le estamos diciendo que en el detalle número 1, en el detalle 1, ese es el nombre que tiene por defecto, o bien se lo podemos cambiar, el origen de datos sería la tabla de AST-REPG, ¿vale? Y en este caso no tiene ningún tipo de agrupamiento, ¿vale? Como veis, el informe es muy sencillo, solamente se basa en el origen de reparaciones. Y aquí, ya como estáis viendo, pues haciendo uso de los controles que veis aquí, de control de texto, de HTML, de campo, de imágenes, de código de barra, etcétera, etcétera, pues vamos maquetando, digamos, todo el contenido. Por ejemplo, yo suelo poner mostrar rejilla, para que se muestre, digamos, los puntitos de la rejilla cuando vayamos desplazándonos por el informe. Si cojo, por ejemplo, este contenido, este control, que es de tipo texto, si le decimos que el origen de datos, ¿vale? Tipo de dato que va a contener, que es un texto, el origen, que sería el identificador de la tabla origen que habíamos creado anteriormente, y aquí en el botón derecho le damos y nos aparecería automáticamente el editor de fórmulas de Bellneo. En este caso he utilizado una función que me convierte de número a letra, el ID, el campo ID, que actualmente es este de aquí, porque aquí podemos ver a través del editor de fórmulas todos los campos disponibles de la tabla de reparaciones. Bien, este es el formato, el campo ID, formato local, sin número de decimales. ¿Vale? Y le damos a aceptar si queremos. Aquí veis distintas propiedades, ajustar a la derecha, a la izquierda, el tipo de texto, centrado, longitud, todo este tipo de cosas son las que tenéis que ir viendo conforme vais creando controles dentro del informe. Por ejemplo, este tipo de control, que es tipo de código de barras, únicamente tiene que es un tipo estático, tipo de código de barra QR code, que veis aquí que tenéis un montón de tipos de código de barra, y lógicamente si cambiáis el código de tipo de código de barra, simplemente tenéis que tener en cuenta que la información que contenga sea compatible con el tipo de código de barra que estáis poniendo, ¿vale? Porque muchas veces utilizáis un EAN 128 y resulta que el contenido no es compatible, por lo tanto no se mostraría nada. Aquí podemos ver un texto estático en un momento dado, una página web, que en este caso si el usuario final teclea o usa detecta, mejor dicho, con el móvil este código de barra, lo dirigirá automáticamente a esta página web. Bueno, y así con todos los tipos de controles, ¿no? Aquí tenemos otro de fecha recibida, pues sería cuestión de ir al editor de fórmulas y aquí poner el contenido, en este caso es un texto, una constante como tal, y aquí he usado la fecha de reparación, la fecha de recepción, que es esta de entrada, ¿no? Es esta de aquí, ¿vale? Y así, pues con el resto de contenidos. Aquí, lógicamente, esto se basa en la tabla de extensión, lo que son los datos de las 10 líneas libres que pusimos, pues lógicamente aquí, como la relación de una tabla normal maestra y una tabla extendida es de 1 a 1, pues aquí lógicamente me he ido a la parte de abajo donde
Vamos a ver aquí, vamos a subirle un poquito más para que lo veamos bien. Aquí tenemos la tabla de empresas y aquí teníamos en la tabla de empresas, ¿de acuerdo? Como esto es una tabla extendida de la tabla de empresas, he usado, vamos a ver si llegamos a él, la ficha de extensión, el puntero automático que se genera en Belneo en la ficha de extensión, y me dirijo al texto 0, que sería este de aquí, ¿vale? Texto 1, 2, 3, 4, hasta 10 líneas que hemos puesto aquí. Simplemente navegando por los enlaces correspondientes, localizando los campos. Y así con el resto de todo lo demás que hay, ¿vale? Y esto sería este informe. Le voy a grabar el informe si tengo cambios y aquí ya lo tendríamos. También las condiciones generales, pues exactamente igual. Por ejemplo, vámonos de aquí, me voy a salir de aquí y voy a editarlo desde aquí mismo, ¿vale? Desde los informes. Pues aquí tenemos los informes y si yo me voy a condiciones generales, estoy directamente en el formulario de edición. Por lo tanto, aquí le doy a editar y me aparece de nuevo lo que es el editor de informes personalizables de Belneo. En este caso lo mismo, hay que mirar bien el origen de datos, que en este caso es la misma tabla de reparaciones, ¿de acuerdo? Y aquí vamos viendo dónde está esa información. Muestro la rejilla, que me gusta más así, y en este caso pues el cliente decidió poner unos datos de cabecera fijos, poner uno en el pie de página y ya está. Y aquí tiene el contenido de un campo de la tabla de extensión que es observaciones en el pie de la rejilla, ¿vale? Que si nos vamos aquí, lo editamos, pues lo encontramos aquí. Si me voy al enlace de la empresa, localiza abajo del todo el puntero de extensión de ficha o ficha de extensión, como queráis llamarle, y a través de aquí navego a las observaciones del pie de reparaciones. Así de complicado es. Lógicamente, si pongo algún tipo de campo que no exista, pues aquí, con el inspector de errores de aquí, me detecta si hay errores o no. Y bueno, esto sería la forma de cómo editar los informes o bien crearlos directamente. No hay ningún problema, ¿vale? Aceptamos los cambios y ya está. El de trabajo realizado, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Lo editamos, lo duplicamos, lo exportamos, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, imaginaros, este de aquí que es trabajo realizado, yo lo voy a duplicar y le voy a poner un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, duplicado. Dupe, ¿vale? De duplicado. Trabajo realizado, duplicado. Y lo acepto, ¿vale? Pues ahora yo busco de nuevo aquí y ordeno y me aparecería lo que sería un documento o un informe duplicado. Este informe duplicado yo a partir de ahora puedo editarlo y hacer con él lo que queramos. Imagínate que esto va a ser trabajo duplicado, ¿vale? Imaginaros por un momento que he cambiado un montón de cosas de aquí, de controles, etcétera, etcétera. Le damos a grabar, salgo de aquí, aplico los cambios y acepto. ¿Eso qué significa? Que aparentemente ahora, en el menú de reparaciones, yo aquí, en este botón de imprimir, me mostraría otro informe más disponible, ¿vale? Esto lo estamos haciendo en tiempo de ejecución, no en desarrollo. Por lo tanto, tú puedes diseñar un informe automáticamente y añadirlo aquí. Trabajo duplicado, yo lo previsualizo y este sería, digamos, el informe que yo he generado, ¿no? Había que maquetarlo bien, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues bien, estamos aquí en el editor de Belneo, versión 31.1. Recordemos lo de siempre, que esta solución de Alphasat hereda Belneo VRP en su versión 31.0. Bien, vámonos a Alphasat, menú de Alphasat, la carpeta, reparaciones, y nos vamos al formulario este de aquí, donde tenemos la opción de resguardos e imprimir. Aquí veis que, bueno, hay una condición de activo de register exit, que sería una instrucción o una función propia de las funciones de Belneo como tal.
Si yo me voy aquí, por ejemplo, a la hora de registros o ficha en curso, aquí tenemos esto y esto significa que nos devuelve 1 o 0 si el registro existe o no existe. Por lo tanto, si yo le pongo la condición de register exit, significa que el botón estará activo cuando el registro exista. Cuando estamos dándole de alta, lógicamente no estará activo. ¿Y este botón qué es lo que hace? Pues este botón ejecuta el comando ejecutar a manejador de evento, este de aquí. Este manejador de evento lógicamente está en el subobjeto de manejador de evento. ¿De acuerdo? Sí, este repdoc. Nos vamos aquí, ejecutamos el repdoc y aquí tenemos lo que hace, digamos, la impresión de ese resguardo. Lo primero que hago aquí es guardar el registro con la instrucción interfaz guardar la ficha en alta o modificación. ¿Y esto por qué lo hago? Pues lo hago simplemente por si ha habido cambios en el formulario, lógicamente. Aquí me quedo en una variable local, el ID, que sería este de aquí, el ID que se genera a la hora de dar el alta o modificación de ese registro de reparaciones. Aquí lo que hago es que busco, sí, asigno a una variable local, identificador de informe a buscar, pues las iniciales del informe que quiero buscar. Recordar que en ejecución vimos que habíamos creado 4 informes o 3 informes y todos ellos comenzaban por AST repdoc. Por lo tanto, en esta variable pongo esa opción. Aquí cargamos el informe, es decir, yo de la lista de informes, porque recordemos que en VRP los informes se guardan en una tabla, precisamente en esta tabla de infdefw, definición de informes, ¿de acuerdo? Y busco, lógicamente, le resuelvo por la variable local que tengo aquí anteriormente con AST repdoc. Si no me devuelven ninguna lista, pues muestra un mensaje de que el informe como tal no existe. En caso de que y retorno, salgo de ahí finalizando el proceso. Si existe, lo que hago es que selecciono la ficha por posición 1, que en este caso, como es una clave, digamos, única, pues no debería aparecer más de un registro. Es lógico. Pero yo en este caso siempre, por curarme en salud, pues compruebo, selecciono la ficha por posición 1, leemos la ficha del informe, de la definición de informe y lo guardo en una variable local. Aquí recordemos que en la tabla de definiciones de informe de VRP, el campo DFN de definición del informe sería, digamos, el XML que compone todo el informe que hemos definido en desarrollo o en ejecución. Y aquí lo que hago ahora es leo, como estamos en la ficha de reparación, voy a lanzar el informe. Entonces cargo la lista de las reparaciones por el índice ID, resolviéndolo por la variable local idrep, que es el identificador único que tenemos aquí, que le asignamos al principio. Recordemos aquí que el ID es único, en este caso, para la tabla de reparaciones. Por eso lo guardé anteriormente aquí, porque después aquí lo voy a utilizar. Y aquí pregunto lo mismo. Si me devuelve algún tamaño, lo que hago es que imprimo la fórmula informe definido, que lo tengo leído aquí anteriormente, la imprimo en una impresora lógica, ¿de acuerdo? Porque aquí yo también en programación he creado distintas impresoras lógicas y en este caso me interesa que salga por la impresora que le asigne el usuario final dentro de su red local. Y esta es la forma en la que yo tengo de buscar esos informes o ese informe como tal, este único. Después tenemos aquí un botón que sería con la misma condición de activo, que lo que hace es que me ejecuta el manejador de evento infdefprt, que sería este de aquí. Este, ¿qué es lo que hace? Pues este hace lo mismo. Guardo la ficha en alta modificación y en este caso comenzamos de que los informes me busque o me localice los informes que comience por AST repdoc. En este caso, este manejador de objeto
lo que hace es que me dispara un formulario que está en el proyecto de VRP en modo diálogo. A ese manejador de objetos de informe le paso, digamos, los informes que quiero buscar. Si por lo que quiero que comience a buscar los informes. Me podrá encontrar uno como mínimo que está creado, 2, 3 o 4 como hemos creado en el momento anterior de la ejecución. Y simplemente disparo ese objeto, ¿vale? El formulario que se dispara. De ahí me quedo, de ese manejador de objetos, yo leo la variable local, que son estas de aquí, el informe definido, el formato de salida, si es por PDF, previsualización o no, y aquí también me quedo con la senda del PDF en caso de que elija imprimir a PDF. Aquí compruebo de que si no tengo informe definido, el ID como tal, si no me devuelve nada aquí, pues salgo de ahí. Y también cojo la variable aquí, seleccionar de informe OK. Entonces aquí compruebo la variable OK. Si hemos pulsado escape desde ese formulario donde nos aparece, digamos, los distintos formularios, si pulso escape, pues OK no contiene valor, por lo tanto lo compruebo. Si no es OK, salgo de ahí. Si no, pues está claro que cargo la lista de las reparaciones por ID, por número de reparación, exactamente igual. Y aquí compruebo la salida del valor de la variable local de salida. Si me devuelve el tamaño, compruebo si la variable local ForSal, formato de salida, es igual a 1, significa que yo he seleccionado previsualizar informe. Y utilizo la opción de previsualizar informe, que es esta de aquí. Si he utilizado la de imprimir, pues me imprimirá, que es la opción 4, por la impresora lógica con esta instrucción. Imprimir informe, la fórmula en sí, el informe como tal y la impresora lógica. Si ese formato, el formato 5, por ejemplo, que es el PDF, pues igual. Aquí lo que hago es que imprimo directamente en la senda de la variable, que yo tengo ya leída anteriormente aquí, con la senda del PDF, en esa senda más el ID del informe, .pdf. Me lo guardaría en esa ruta como tal. Y posteriormente lo que hago es que ejecuto el informe con la instrucción ejecutar documento que tenéis aquí en Belneo. Le pongo el esquema file, 2 puntos y 3 barritas para que sea compatible con los distintos sistemas operativos. La senda, una opción más, una barrita, el ID del informe y el .pdf. Y de esta forma tan sencilla es como podéis utilizar directamente los informes personalizables a la hora de desarrollo y ejecución de cualquier aplicación con VRP.